Estamos entonces ubicados en la primera mitad del siglo XIX y ahí observamos tres tipos de crisis que dominan los territorios de lo que va siendo América Latina. Primero, una crisis político-administrativa que tiene que ver con la caída del modelo colonial tradicional y que implica como problema la búsqueda de qué modelo político alternativo va a ser utilizado para organizar a estas sociedades. Y en ese sentido no es casual que aparezcan durante esas décadas alternativas y que muchas de las luchas políticas que se dan durante esas décadas tienen que ver con esas alternativas que compiten. Se organizan en estos territorios como monarquías constitucionales, como muchos proponen en los territorios españoles y como efectivamente ocurre en el caso de Brasil. Se organizan como repúblicas unitarias, como repúblicas federales, como confederaciones, que es lo que pasa en algún caso como es el argentino en ciertos momentos, o simplemente en otros casos van a permanecer unidades aisladas que son provincias que se convierten en naciones. Este es un primer problema, el de la organización política administrativa, que está de alguna manera asociado a la emergencia de dos actores en los cuales vamos a tener que reparar permanentemente en la historia a partir de ese momento de nuestros países, que son los caudillos militares y los terratenientes. Estos dos actores, caudillos militares y terratenientes, no son actores que vengan desde el tiempo colonial, son actores que en gran medida se empiezan a construir en el siglo XIX y que van a ser, por supuesto, centrales en los siglos posteriores. En segundo orden está el problema de la crisis económica, que implica efectivamente que en la medida que han entrado en crisis los productos tradicionales que colocaban los territorios en el mundo y que también de algún modo ha cesado el tipo de vinculación que mantenían con las potencias imperiales y también con la potencia emergente que era Gran Bretaña, hay que solucionar dos problemas. ¿Qué se va a vender al mundo? Y también, ¿quién va a invertir en América Latina? Es decir, ¿quién va a poner capital en América Latina si es que se piensa que no alcanza el capital autóctono? Y en tercer orden está el problema de la crisis también de organización social, la crisis de dominación social, que tiene que ver, por cierto, con el hecho de que los dos mecanismos tradicionales que habían sido dominantes durante los siglos de colonia para organizar la fuerza de trabajo, para organizar la producción, que había sido la servidumbre indígena y la esclavitud de los africanos que llegaban a estas costas, empiezan no a desaparecer, sino a entrar en decadencia. Y en ese sentido vale la pena mencionar que se producen momentos confusos, se producen zonas grises, zonas híbridas. Y un ejemplo precisamente lo proporciona lo que sucede con la esclavitud africana. Porque en el caso de Brasil, que empieza a redefinirse a partir del siglo XIX como productor de café, va a ser a final de ese siglo, a principios del siglo XX, el productor del 90% del café mundial de Brasil. Durante buena parte de ese siglo, la organización del trabajo no va a ser con trabajadores libres, con trabajadores asalariados, sino que van a seguir siendo esclavos africanos los que van a suministrar el grueso de la mano de obra para la expansión de la producción cafetalera que se da durante el siglo XIX. En ese sentido, ahí vemos ya uno de los híbridos que marcan siempre a América Latina. Como ustedes saben, la esclavitud recién se llega a abolir en Brasil a fines del siglo prácticamente en 1888. Bueno, en este contexto entonces de tres vacíos, tres crisis político-administrativa, crisis económica y de integración al mundo y crisis también de dominación social, se plantean precisamente las cuestiones a resolver. ¿Qué hay que resolver? Implica qué hay que construir de nuevo en estos territorios. Y ahí podemos pensar en tres grandes ejes de construcción, que, por cierto, tienen que ver con aquellos vacíos que se estaban produciendo en esta etapa. Primero, se trataba de encontrar, de construir un nuevo modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que, por cierto, va a tener que ver
con las nuevas demandas que están emergiendo en este mundo de la segunda globalización. ¿Qué empieza a demandar este mundo global, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX? Podríamos decir muy simplísticamente que empieza a demandar alimentos, empieza a demandar materias primas, que van a ser materias primas tanto de origen vegetal, animal, como mineral. Empieza a demandar también fertilizantes, que este es un tema muy importante para los países de la costa pacífica sudamericana que van a proveer esos fertilizantes. Entonces, sobre todo a partir de 1840, 1850, empieza a tener sentido en las Américas empezar a producir cosas que, si bien se producían quizás algunas de ellas en etapas anteriores, ahora se convierten en mercancías, es decir, en productos demandados en el mundo. Trigo, cereales, café, lana, que va a ser la primera gran producción argentina para esta nueva etapa de globalización, algodón, cobre y otros minerales no preciosos, fertilizantes. Los fertilizantes son muy importantes, decía, en el caso de la costa pacífica. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que ahí, en un periodo que va de 1840 hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, 2 fertilizantes producidos en la costa pacífica sudamericana dominan el mercado mundial de fertilizantes. Primero, el guano peruano, es decir, las deposiciones de los pájaros que se habían acumulado en la costa peruana durante siglos, y que van a ser el primer fertilizante utilizado masivamente en el mundo desde 1840, 1850 hasta 1870, 1880, y inmediatamente después el salitre, que el salitre es muy importante no solo desde el punto de vista productivo, porque efectivamente en torno al salitre se da la gran guerra, la guerra más importante que se da intraamericana en el siglo XIX, que es la Guerra del Pacífico, que en el sentido de la economía mundial es mucho más importante que otra guerra que fue mucho más sangrienta desde el punto de vista de sus víctimas, que es la Guerra de la Triple Alianza que sufre Paraguay, que es la Guerra del Pacífico, porque la Guerra del Pacífico es una guerra que pelea Chile contra Perú y Bolivia, y el objetivo central de esa guerra es el control de la producción de salitre, cuyos yacimientos estaban ubicados en territorios que eran de Perú y de Bolivia, y que, como resultado de esa guerra que se celebra entre 1879 y 1883, Chile pasa a controlar la producción de salitre en el mundo. Entonces, primer gran tema es la organización de un nuevo modelo productivo, que en muchos casos además va a requerir grandes inversiones de capital, que en su gran mayoría provienen del exterior y provienen ¿de dónde? De Europa. Si uno hace una cuenta de cuánto capital externo hay invertido en América Latina hacia fines del siglo XIX, aproximadamente podríamos decir que 40% de ese capital, entre 40 y 50% está invertido por Gran Bretaña, un 20% está invertido por Francia, y el resto del 30% está invertido por otros países europeos, Alemania y Estados Unidos, pero Estados Unidos es un inversor relativamente poco relevante. Quizás el 5% del capital invertido en América Latina es de origen norteamericano a principios del siglo XX. Segundo gran problema, segundo gran tema a construir, además de una economía insertada en el mundo y dinámica, es la construcción de un Estado-nación. Y construir un Estado-nación es obviamente complicado, y además es caro. Es complicado desde el punto de vista que hay que efectivamente decidir, cuando se construye un Estado, cuál va a ser el modelo político. Los que hablábamos antes, va a ser una monarquía, va a ser una república, va a ser una confederación, va a ser una república más o menos centralizada, la que de alguna manera se convierte en el eje de la construcción del Estado. Ese es un primer tema. Y el segundo tema, caro, es que hace falta recursos. ¿Hacen falta recursos para qué? Para construir un ejército nacional, por ejemplo, un ejército nacional que tenga la capacidad de controlar a esos caudillos regionales que habían sido tan importantes en la etapa anterior, y también
como se veía con el caso de la guerra del Pacífico, la guerra de la Triple Alianza, eventualmente para pelear guerras contra vecinos. En todo caso, de todas maneras, debemos marcar que la historia de América Latina es una historia pacífica comparado con la de Europa y la de Asia. Pero, de todas maneras, hace falta construir un ejército, hace falta construir burocracias civiles, hace falta construir escuelas, hacen falta construir mecanismos de registro, es decir, el registro civil. Y eso, fíjense, que construir un registro civil y construir escuelas, de alguna manera introduce el tema, que va a ser un tema dominante en la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, que es el conflicto entre Estado Nacional e Iglesia Católica. Porque buena parte de esas funciones de registro y de educación las cumplía la Iglesia Católica. Y en la medida que aparece un contendiente serio que pretende asumir e incluso monopolizar esas tareas, que es el Estado Nacional, ahí se presenta de inmediato, por definición, el conflicto entre funcionarios públicos, políticos del Estado y los clérigos de la Iglesia Católica. Bueno, ese es el segundo gran tema que, como se darán cuenta ustedes, también implica un tercer tema, o está asociado a un tercer tema, que es el tema de qué comunidad política, quiénes van a ser miembros de esta comunidad que empiezan a llamarse naciones, más o menos creíblemente, más o menos verosímilmente en la segunda mitad del siglo XIX, quiénes van a ser los que componen esa comunidad política, quiénes van a ser también los que mandan en esa comunidad política, cómo son elegidos esos que mandan, cómo son seleccionados, y finalmente esa comunidad, más allá de comunidad, esa sociedad, ¿qué modelo va a seguir? ¿En qué modelo de sociedad se va a inspirar? Esto, por supuesto, esto último nos remite a que uno de los terrenos de conflicto que se presentan en las Américas Latinas de la segunda mitad del siglo XIX es en qué sociedad extranjera inspirarse. Y ahí no es casual que entonces aparezcan algunos que se inclinan por un modelo americano, es decir, el modelo de los Estados Unidos, otros que se inclinan por el modelo republicano francés, que emerge hacia fines del siglo XIX, otros que todavía están inspirados por el modelo de la monarquía constitucional británica, y finalmente otros, hacia finales del siglo, que empiezan a ser atraídos por esa potencia que está emergiendo con tanta fuerza hacia fines del siglo XIX en Europa, que es la Prusia, que se había convertido en Alemania. ¿Qué está sugiriendo al mismo tiempo esta cuestión de problemas a resolver, grandes modelos de sociedad, de Estado, de organización productiva a construir? Bueno, que las respuestas no van a ser únicas, que se van a dar diferentes tipos de respuestas en América Latina durante la segunda mitad del siglo XIX. Ahí, en ese sentido, creo que es importante mencionar una importante respuesta que se frustra y que más bien es destruida, que es el caso de Paraguay. Paraguay había emergido hacia principios del siglo XIX, en realidad era parte del Virreinato del Río de la Plata, pero se separa en todo el desorden que implican las luchas independentistas en el Río de la Plata, se separa, Asunción y sus tierras interiores se constituye como una nación independiente, que aparece como una nación independiente mediterránea, ya bajo tres dictadores que se suceden en el gobierno de Paraguay desde 1811 hasta 1865, y el modelo paraguayo es interesante porque implica un modelo que en cierta medida es autónomo, es bastante autárquico, no depende tanto del capital extranjero, aunque hay inversión de capital extranjero, británico y francés, y algo norteamericano, muy poco en Paraguay. En esa etapa no es cierto que estuviera completamente aislado Paraguay, pero también el modelo político es un modelo en el cual se trata de innovar en algún sentido a través de dictaduras relativamente ilustradas. Aparecen otros modelos en el cual se trata de preservar el viejo orden, el caso típico es Brasil, donde se mantiene una organización de imperio, incluso gobernada por la misma familia que había gobernado Portugal y que sigue gobernando Portugal durante el siglo XIX, los Braganza, los dos emperadores
que gobiernan Brasil entre la década del 20 y 1888-89 provienen de esa familia, es decir, de un imperio constitucional, y aparecen en otras regiones de la América española propuestas de repúblicas que se pueden llamar federales o unitarias. Federal, por ejemplo, es como se organiza la Argentina, o unitaria es como formalmente se organiza finalmente lo que va a ser Colombia, Nueva Granada, pero fíjense ustedes que otro de los temas que nos están sugiriendo estos nombres, República Federal, República Unitaria, es que en América Latina hay que tener mucho cuidado con los formalismos de nominación, porque precisamente en el caso de Argentina y Colombia, la denominación de federal y unitaria es exactamente lo contrario de lo que ocurre en la realidad. Argentina termina siendo, a pesar de que su constitución dice que es una república federal, termina siendo una república unitaria hacia fines del siglo XIX, y Colombia, que se construye, que se define a sí misma como república unitaria hacia fines de ese siglo XIX, termina siendo en realidad una confederación de regiones que se acerca más al modelo de una república federal o incluso de una confederación. Entonces, ojo con los nombres que le ponemos o los nombres con los que nos encontramos en América Latina. Muchas veces debajo de esos nombres se esconden realidades bastante diferentes. Otra realidad que empieza a perfilarse en la América Latina de la segunda mitad del siglo XIX es que aparecen personajes híbridos, personajes que no caen fácilmente en los blancos y los negros de una sociedad de clases organizada de la manera convencional que proponen los diferentes esquemas teóricos, algunos de los cuales emergen precisamente en el siglo XIX, como es el esquema marxista. ¿Cuáles son los ejemplos más interesantes de estos personajes híbridos? Bueno, aparecen hombres libres que no son trabajadores, que no son dueños de la tierra, que viven en las fronteras. Esta es otra imagen fundamental para entender América Latina. América Latina es una sociedad, y lo es incluso en la actualidad, de fronteras. Y cuando hablamos de fronteras, no hablamos solo de fronteras territoriales, sino también de fronteras sociales. Me estoy refiriendo, por supuesto, al gaucho. El gaucho es un personaje que está en la frontera entre la civilización que avanza y las tierras todavía controladas por las etnias indígenas de la Patagonia. Es un personaje de esa frontera, pero, por lo tanto una frontera territorial, pero también es un personaje de una frontera social, porque no es ni dueño de la tierra, no es un trabajador, no es tampoco un arrendatario típico, entonces es un híbrido. Bueno, estos híbridos aparecen en muchos lugares de América Latina. Aparecen en Brasil, que son personajes que van avanzando la frontera de Brasil hacia el oeste, aparecen en México, aparecen en Colombia, donde efectivamente buena parte de estos conquistadores de nuevas tierras van incorporando tierras a lo que es tierras, territorios y poblaciones a lo que es controlado por el gobierno central. Pero también hay una ruta que podríamos decir que es la ruta abortada, la ruta bloqueada, la ruta de aquellas regiones y territorios que fracasan en su intento de incorporarse al mundo a través de mecanismos que le permitan integrarse a esta segunda globalización. ¿Dónde se concentran estos fracasos? Yo diría que sobre todo en la gran cuenca del Caribe. En la gran cuenca del Caribe no se construyen nuevas naciones, no aparecen, con una excepción, nuevas producciones que sean interesantes desde el punto de vista de la economía mundial, y en realidad la cuenca del Caribe se va convirtiendo, como sabemos, en un patio trasero de la potencia emergente dentro del espacio americano, que es Estados Unidos. Decía que había una excepción al interés mundial en la cuenca del Caribe y Centroamérica, que es Cuba. Cuba ahí es una isla que no había sido demasiado importante desde el punto de vista económico hasta el siglo XVIII, pero que a partir de fines del XVIII y principios del siglo XIX empieza a organizarse de una manera muy dinámica en torno a la producción
de caña de azúcar. Se convierte en uno de los grandes productores de caña de azúcar a nivel mundial hacia mediados del siglo XIX. Y ahí emerge el dato que marca ese camino muy peculiar que sigue Cuba durante el siglo XIX y podríamos decir que presagia el siglo XX, que es que Cuba no se independiza. Cuba sigue siendo una colonia española. Y en realidad el hecho de que siga siendo una colonia española es todavía un interrogante, pero quizás tiene que ver no tanto con que España tuviera la capacidad para controlar a la sociedad cubana, sino que en realidad las clases dominantes, las oligarquías emergentes de Cuba no tienen interés en independizarse. Y muchos ensayistas han ensayado quizás lo que puede ser la respuesta de esa falta de interés de la oligarquía azucarera cubana a independizarse, que tienen que ver que le tenían miedo a los negros, le tenían miedo a los esclavos. Hacia mitad del siglo XIX, la mitad de la población cubana eran esclavos negros y además tenían cerca el mal ejemplo. ¿Cuál era el mal ejemplo? Que los esclavos negros de Haití se habían independizado décadas antes y en ese proceso de independización no solo se habían librado de su potencia colonial, es decir, Francia, sino que además habían liquidado a todas las minorías mulatas y blancas que existían en el territorio haitiano.